Hoy recorreremos un fascinante viaje a través de la vida de San Antonio Abad, un venerado ermitaño cuya historia es un mosaico de devoción, valentía y encuentros extraordinarios. En este emocionante video, exploraremos los momentos clave que definieron la vida de San Antonio Abad, desde su renuncia a la riqueza hasta sus épicas batallas contra las tentaciones. Al final del video te contaremos por qué es el santo patrono de los animales y compartiremos una oración por las mascotas. Capítulo 1. Contexto histórico y nacimiento. En las polvorientas tierras de Egipto, donde el Nilo desplegaba su magia ancestral, nació Antonio, quien llegaría a ser conocido como San Antonio Abad. El crisol de culturas y creencias tejía su manto sobre la joven vida de Antonio en el año 251 después de Cristo. La muerte de sus padres marcó el primer capítulo de la Odisea de Antonio. En lugar de aferrarse a las riquezas dejadas por sus progenitores, optó por un camino menos transitado, uno de renuncia y desprendimiento. La devoción religiosa, la llama incandescente que ardía en su corazón desde joven, lo llevó a distribuir su herencia entre los necesitados, liberándose así de las cadenas de la posesión material. Con la determinación de un espíritu insaciable, Antonio se embarcó en una búsqueda espiritual que lo llevó más allá de las fronteras de lo conocido. Dejando atrás los resplandores del Nilo y las comodidades de la civilización, se adentró en el vasto y desolado desierto de Tebaida. Allí, entre dunas interminables y silencios ancestrales, comenzó el segundo capítulo de su vida. La soledad del desierto se convirtió en su compañera y la austeridad se arraigó en su ser. Día tras día, Antonio practicaba el arte del desapego, sumergiéndose en la contemplación y la oración. Sus días se volvieron una danza con el sol implacable, mientras las noches susurraban secretos cósmicos en la penumbra del desierto. La noticia de este asceta en el desierto se difundió como una llama en busca de oxígeno. Atraídos por la misteriosa aura que rodeaba a Antonio, buscadores espirituales comenzaron a llegar, sedientos de la sabiduría que él poseía. Así, lentamente, se formó una pequeña comunidad de almas hambrientas de conocimiento espiritual. Antonio se convirtió en el faro que guiaba a estos peregrinos del alma. Su forma de vida, marcada por la renuncia y la entrega a la divinidad, se transformó en un modelo para aquellos que buscaban trascender las limitaciones del mundo material. El desierto, que una vez parecía inhóspito, se convirtió en un santuario de reflexión y aprendizaje. Capítulo 2. Retiro al desierto. En el vasto lienzo del desierto de Tebaida, donde la arena parecía guardar secretos ancestrales, Antonio continuó esculpiendo su destino. El sol, testigo silencioso de su jornada espiritual, veía cómo este asceta desafiaba los límites de la existencia humana. Bajo el implacable calor, la vida de Antonio tomaba forma como las dunas que se elevaban a su alrededor. Las jornadas de Antonio se volvieron una sinfonía de oración y reflexión. Su morada era una celda rudimentaria esculpida en la roca, donde la desnudez de las paredes reflejaba su propia desnudez espiritual. Cada día, las horas se deslizaban en la contemplación de lo divino, mientras el desierto, con su silencio majestuoso, se convertía en su confidente más cercano. Fue en este paisaje inhóspito que la espiritualidad de Antonio maduró como un vino añejo. La austeridad y la renuncia, como las hierbas fragantes del desierto, impregnaron su ser. Se alimentaba de una dieta escasa, comprendiendo que la verdadera nutrición provenía de la comunión con lo divino. Las noches se iluminaban con las estrellas que parecían testigos de su diálogo íntimo con el Creador. La fama de Antonio como ermitaño en el desierto pronto trascendió las dunas y llegó a oídos lejanos. Hombres buscadores espirituales dejaron atrás las comodidades de la civilización para encontrar al hombre que desafiaba la común percepción de la existencia. El desierto se pobló de almas sedientas de sabiduría, que se arremolinaban en torno a Antonio como un río buscando su cauce. A medida que su comunidad creció, Antonio no solo se convirtió en un guía espiritual, sino también en un arquitecto de vidas monásticas. Fundó pequeñas comunidades, marcando así el inicio del monasticismo cristiano. Sus enseñanzas, transmitidas entre sus seguidores, se volvieron pilares para aquellos que anhelaban una vida más allá de los límites terrenales. Capítulo 3. Las tentaciones y fortaleza. En el silencioso abrazo del desierto, la vida de Antonio Abad estaba a punto de ser sometida a una prueba trascendental. Mientras los rayos del sol danzaban sobre las dunas, una sombra más oscura se cernía sobre el ermitaño. La noticia de su santidad y austeridad llegó a oídos del maligno, quien vio en Antonio un desafío a su reinado en la oscuridad. Fue en esos días, cuando el sol dibujaba sombras en la arena, que Antonio se vio acosado por las tentaciones más insidiosas. La narrativa,
legendaria pero penetrante, cuenta que el mal mismo se le apareció en distintas formas. La seducción de la riqueza, el ansia del poder y la lujuria fueron presentadas ante Antonio con una maestría diabólica. En un momento de debilidad humana, cuando el hambre y la fatiga carcomían su ser, el maligno trató de sembrar dudas en la mente de Antonio. ¿Por qué sufres en el desierto cuando podrías vivir en opulencia?, susurraba la voz sutil del tentador. Sin embargo, Antonio, como un roble arraigado en la fe, resistió. Se dice que en el punto álgido de la confrontación, cuando la oscuridad intentaba envolverlo, Antonio alzó su mirada hacia el cielo y clamó a Dios. La leyenda narra que la luz divina descendió, disipando las sombras y dejando al diablo derrotado. Este episodio, conocido como las tentaciones de San Antonio, marcó un hito en la historia del monasticismo y se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones futuras. La resistencia de Antonio ante las tentaciones se convirtió en un ejemplo perdurable de la fuerza espiritual humana. Su victoria sobre las fuerzas oscuras consolidó su reputación como un guerrero de la luz en medio de las sombras del desierto. Este capítulo no solo fortaleció la fe de Antonio, sino que también consolidó su posición como un guía espiritual inquebrantable para aquellos que buscaban la verdad en la austeridad del desierto. Con la superación de las tentaciones, Antonio demostró que incluso en el corazón del desierto, donde la carne y el espíritu se entrelazan, la luz de la divinidad puede prevalecer. Capítulo 4. Establecimiento de comunidades monásticas. Después de la encarnizada lucha contra las tentaciones, la vida de Antonio Abad tomó un giro decisivo. La noticia de su firmeza en la fe y su victoria sobre las fuerzas del mal se extendió como el viento por el desierto, atrayendo a más buscadores de verdad. El ermitaño solitario se encontró rodeado por aquellos que ansiaban seguir sus pasos, y así comenzó el cuarto capítulo de su extraordinaria vida. Los discípulos de Antonio no eran simplemente seguidores, eran almas hambrientas de un significado más profundo en sus vidas. Inspirados por la fortaleza y sabiduría de su mentor, estos buscadores de la verdad se agruparon alrededor de él, formando las primeras comunidades monásticas. Juntos, construyeron celdas en la roca del desierto, creando un refugio para el crecimiento espiritual. La visión de Antonio sobre la vida monástica se plasmó en reglas simples pero profundas. La oración constante, el trabajo manual y la vida comunitaria se convirtieron en los pilares fundamentales. Cada día, los monjes, bajo la guía de Antonio, se entregaban a la adoración y al servicio a los demás. La dureza del desierto no era un obstáculo, sino un maestro que les enseñaba la perseverancia y la dependencia de lo divino. El monasticismo cristiano estaba naciendo, y Antonio Abad, con su experiencia en el desierto, se convirtió en el padre de esta nueva forma de vida consagrada. Sus enseñanzas se transmitieron de boca en boca, de generación en generación, consolidando las bases de un movimiento que transformaría la espiritualidad cristiana. A medida que las comunidades monásticas crecían, Antonio continuaba siendo el guía espiritual. Su celda en la roca se convirtió en un centro de sabiduría, donde los buscadores acudían en busca de consejo y dirección. La reputación de Antonio trascendió las fronteras del desierto, y líderes eclesiásticos buscaban su conocimiento y guía. Capítulo 5. Legado y veneración. El desierto de Tebaida, que había sido testigo de la ascensión espiritual de San Antonio Abad, ahora guardaba silencio sobre su tumba. La noticia de la muerte de San Antonio Abad se extendió rápidamente por las comunidades monásticas y más allá, llevando consigo el peso de la pérdida. Las lágrimas de quienes lo conocieron se mezclaron con el polvo del desierto, pero su influencia perduraba más allá de la vida terrenal. La Iglesia Católica, reconociendo la santidad y contribuciones de San Antonio, lo canonizó, elevándolo al estatus de santo. Pero no fue solo la Iglesia quien veneró su memoria, el pueblo, inspirado por sus enseñanzas y milagros atribuidos, también lo honraba como un guía espiritual. La festividad del 17 de enero se convirtió en el día para recordar y celebrar la vida de San Antonio Abad. Las comunidades monásticas, que habían florecido bajo su guía, mantenían viva su memoria a través de rituales y oraciones. Cada año, en esa fecha, el desierto parecía resucitar con la devoción renovada hacia el santo ermitaño. A medida que las generaciones avanzaban, la historia de San Antonio Abad se entrelazaba con la mitología y la espiritualidad. Los relatos de sus encuentros con el diablo y su resistencia ante las tentaciones se convertían en leyendas que inspiraban a monjes y devotos por igual. Las órdenes monásticas, siguiendo los pasos trazados por San Antonio, se multiplicaron. Los monasterios y ermitas dedicados a su nombre se erigieron en diversos lugares.
La influencia de San Antonio se extendió por todo el cristianismo, llegando a influenciar incluso a pensadores y líderes eclesiásticos mucho más allá de su tiempo. La vida de San Antonio Abad, plasmada en la memoria colectiva, se volvió más que un relato de un hombre en el desierto. Era la epopeya de un alma ardiente que desafió las sombras del mal y guió a otros hacia la luz de la fe. Su legado, como las huellas en la arena del desierto, seguía marcando el camino para aquellos que buscaban una conexión más profunda con lo divino. Capítulo 6. El Santo de las Mascotas. La tradición que vincula a San Antonio Abad con el patrón de las mascotas está entrelazada con la historia, la espiritualidad y las leyendas que se han transmitido a través de los siglos. Este vínculo surge de un episodio de su vida, una escena que se ha convertido en el tema favorito de los amantes de los animales. Era el siglo IV después de Cristo y San Antonio, ya respetado como sabio ermitaño en el desierto de Tebaida, se sumergió en su vida de oración y contemplación. Pero en este remoto rincón del mundo, sus días también estuvieron marcados por una compañía inesperada del desierto, los animales. Cuentan las leyendas que cuando San Antonio buscaba la cercanía divina, los animales del desierto, desde leones hasta pequeños roedores, acudían a su celda como si lo conocieran como un amigo. La historia más famosa cuenta como un día, mientras Antonio estaba meditando, un jabalí herido se le acercó pidiendo ayuda. Un ermitaño de corazón compasivo curó las heridas del animal y le ofreció refugio. Desde ese día, se dice que muchos otros animales buscaron su refugio y protección. La imagen de San Antonio, rodeado de pacíficos animales, se convirtió en un símbolo de su conexión con la creación y de su amor por todas las criaturas de Dios. La devoción a San Antonio como patrón de las mascotas se fue fortaleciendo con el tiempo. Coincidiendo con la festividad de San Antonio Abad el 17 de enero se lleva a cabo una tradición conocida como la bendición de los animales. En muchas comunidades, los dueños llevan a sus mascotas, desde perros y gatos hasta pájaros y tortugas, a las iglesias para recibir una bendición en honor a San Antonio. La imagen de San Antonio como protector y amigo de los animales se extendió más allá de las fronteras de la fe católica, resonando entre diversas tradiciones religiosas y amantes de los animales. En muchos hogares se colocan imágenes de San Antonio en lugares especiales como una especie de talismán para la salud y el bienestar de las mascotas. Oración a San Antonio Abad para pedir por las mascotas, que te dejamos por escrito en la descripción. Señor Celestial, Padre Creador de todas las cosas. Hoy quiero pedir tu misericordia y compasión para mi mascota. Y por mediación de San Antonio Abad. Llamado también San Antón, el gran protector de los animales. ¿Qué tanto amor tuvo estas criaturas? Te ruego que no le abandones nunca. Concédele salud, que no sufra ni padezca. Que no esté triste, que no le falten las fuerzas. Que no sienta dolor ni angustia. Que no se sienta solo. Y que siempre tenga a su lado a alguien que le cuide con amor. Por el poder de tu amor. Permite que. Nombre de la mascota. Viva feliz y sano. Que tenga todo lo necesario según tu deseo. Cuídalo y protégelo. Que no le falte alimento, cama y reposo. Que no carezca de amigos, amor y respeto. Pon tu mano sobre él si cae enfermo. No permitas que nada ni nadie le cause daño. Ni que se pierda o lo roben. Yo le quiero como un miembro más de la familia. Y siempre estaré a su lado. Dándole todo mi cariño y cubriendo sus necesidades. Te pido tu especial bendición y ayuda. En estos momentos que. Nombre de la mascota. Necesita tanto de ti. Pedir por salud, o robo, o extravío, protección, problemas. Hacer la petición. Señor, te ruego también que, por intercesión de San Antonio Abad, tengas piedad de los hombres que por ignorancia maltratan a los animales. Enséñales a que los amen como criaturas tuyas. Señor, ten piedad de los animales domésticos, que muy a menudo son entregados y abandonados, sin defensa alguna, a la indiferencia y a la crueldad humana. No los dejes solos con sus penas. Señor Dios, ten piedad de los animales, como el león, el tigre, el mono, el elefante, y otras especies que son capturados, para ser llevados a circos o a zoos. Dals a todos ellos un refugio seguro en su hábitat. Señor, ten piedad de los animales de granja, que crecen dentro de inhóspitos habitáculos, así como de aquellos animales que en los mataderos son sacrificados sin anestesia, acógelos con su dolor. Señor, ten piedad de los animales de experimentación,
Haz que cesen estas prácticas y sálvalos de su sufrimiento. Señor, tú que infundiste en San Antonio Abad un gran amor a la pobreza y al respeto de los animales. Ten piedad de todos los animales que sufren. Y haz una sociedad más justa basada en el amor y la paz. De todos los seres que pueblan el planeta. Amén.